Esta semana, la hija de la candidata Keiko Fujimori publicó una carta donde de alguna manera se planteaba una cierta desafección hacia la posición de su madre respecto a un tema, el tema del aborto, y también porque sentía que estaba siendo utilizada en el discurso político de la madre. Eso nos llevó a una reflexión, a que dentro de la familia Fujimori había habido desde el padre, pasando por la hija y por el hermano, una suerte de dinastía, ¿no es cierto? O sea, las familias políticas. ¿Por qué en el Perú de pronto se forman familias donde la política marca completamente la vida familiar? En el fujimorismo es claro. ¿Y por qué los peruanos confiamos en que la hija de pronto de alguien que hizo política va a ser también buena política? Que es un fenómeno muy peruano. Yo no sé si muy latinoamericano, ¿ah? De ahí sí, perdónenme la ignorancia. Pero hay países donde no, el político es uno o la política es una, pero los hijos no intervienen y los hermanos tampoco. Pero en el Perú no son pocas las familias políticas. Y yo quiero conversar con Jeffrey Radzinski, que sabe un montón de estas cosas, en relación a por qué el Perú tiene esta suerte de patriarcados o matriarcados, donde la figura política se repite tanto en lo familiar. Jeffrey, he elegido algunas familias, he elegido algunas fotos para compartir contigo. Yo las voy poniendo en pantalla y entramos de lleno en la conversación, si tú me lo permites. Adelante, compañeros, con la primera foto. Por ejemplo, la dinastía Belaúnde, ¿no es cierto? La inaugura Fernando Belaúnde Terry, que es el patriarca y fundador de Acción Popular, y entra este clan familiar, ¿no es cierto? Vitocho, Víctor Andrés Belaúnde, Raúl Díez Canseco, por supuesto, y ahora Rafael Belaúnde Llosa. ¿Qué hace? Digamos, puede haber un instinto natural en la familia, una proclividad a la vida política, pero ¿por qué los peruanos sentimos que la repetición del apellido garantiza la continuidad de una buena política? Es una estupenda pregunta, Carlos. Yo primero haría dos anotaciones previas, si me permites. Adelante, adelante, con toda libertad. La primera es que yo no creo que sea un fenómeno peruano en Ok, particular. Si uno revisa la familia Kennedy en Estados Unidos ok, o Bush, si uno revisa en Chile la familia Frey, padre e hijo fueron presidente, en Canadá la familia Trudeau, que también tuvo el primer ministro a padre, ¿verdad? hijo y varios otros familiares, y podría repetir ejemplos en varios países. Hay familias que tienen parlamentarios en 3 o 4 generaciones en algunos países de América y de Europa. Entonces, digamos que es un fenómeno que no es exclusivo del Perú. Dicho esto, creo que sí, que hay algunos apellidos y algunas dinámicas pues, que han marcado, y creo que van, digamos, por los referentes o por la ausencia de referentes. Cuando hay un activo, digamos, un valor histórico en un apellido, creo que hay muchos que tratan de colgarse de eso, Claro. ¿no? Y creo que eso aplica acá vamos a hablar solo de política, pero aplica también en otras industrias y en En los otras negocios, ¿no? disciplinas, Claro. en los negocios, en familias de médicos o en familias de deportistas, que a veces el hijo o el nieto no tuvo el talento, Claro. Lalo pero Maradona es el cuando llegó hijo a de Muni, ¿te tal. acuerdas? Exactamente, exactamente, ¿no? Y la presión que le mete, y el hijo del Nene Cubillas, y el Claro, hijo de claro, claro. Sotil, y eran futbolistas, ¿no? Y claro, hay algunos casos en que en una segunda generación hay el mismo talento, la misma capacidad, y solo pongo el ejemplo porque lo que ocurre en política ocurre también en otros ámbitos. Y creo que es ese deseo de aprovechar, digamos, ese activo o ese apellido. Yo lo he sostenido durante años, por ejemplo. En Fuerza Popular el activo principal es el apellido Fujimori. Claro, claro. Es el apellido Fujimori. Pero Entonces, quiero llegar a eso, Jeffrey. Es que yo no le conozco ni a Alberto ni a Keiko un documento, un libro, un texto, una referencia que me permita a mí decir su mirada de país, su esperanza por el Perú,
donde yo sienta que es una declamación o una intención de lo que el Perú es para ellos como organización o familia. Es solamente un lazo de sangre, Jeffrey. Claro, o por ejemplo, cuando uno ve en otra organización política contemporánea, por ejemplo en APP, el apellido Acuña, Exactamente. y uno revisa, digamos, los cargos públicos y la candidatura presidencial y la municipalidad en Trujillo y los congresistas, el hermano, el hijo, entonces se da cuenta de que hay un activo en el apellido. Hay un activo, hay una cantidad de gente que aprecia, valora ese apellido y lo puede asociar a una marca partidaria. ¿Y si es una Entonces, protección del negocio familiar? a veces sí y a veces no, porque yo me preguntaría en el fujimorismo cuál es la protección del negocio familiar, digamos, el poder político per se, pero digamos, es diferente al caso de Acuña, donde sí son empresarios y hay reconocidos, digamos, no sé, el tema de las universidades u otros. Lo que quiero decir es que tratando de ensayar una explicación de por qué esto continúa en las generaciones, continúa porque es un activo, porque les funciona, porque sirve de decir, soy el hijo de, soy el nieto de, soy el heredero político de, soy el sobrino de, Sí, claro. y porque la sociedad de alguna manera también lo pondera y lo valora. Sí, señor. Ah, es el hijo de tal. Sí, Y señor. eso puede aplicar para bien o para mal. Es Ah, un arma de doble filo. totalmente, totalmente, porque además miren el siguiente ejemplo, como, eh, bueno, en el siguiente Bedoya. ejemplo no, en este se cumple un poco lo del anterior. La familia de Bedoya Reyes, el patriarca fundador del PPC, que tuvo dos hijos, los dos entraron en política, uno un poquito mano larga porque recibió también de la suya en el SIN, y ahora el nieto también entra en política aprovechando ese capital político, ¿no es cierto? Pero en este caso, todos además, como en la familia anterior, de la misma tendencia ideológica, apelando al mismo sector socioeconómico, ¿no? Todos de una derecha de clase media alta limeña, digamos, si tú quieres. Pero mira la siguiente imagen para plantear esto, ¿no? Andrés Tausen. Tausen. Andrés Tausen Ezcurra perteneció al partido aprista. Su hija Anel no perteneció al APRA, por supuesto, porque además tenía la experiencia que al padre lo habían expulsado del partido aprista, que tiene que fundar el movimiento de bases allistas, porque tiene un conflicto con Alan García, justamente. Pero además, mira de quién es primo ella, de Javier Díez Canseco, que es probablemente la oveja negra de la familia, lo vemos en la siguiente foto, que milita en la izquierda más izquierda, ¿no es cierto?, del Perú de los 80 y los 90. O sea, aquí ya no se cumple la hipótesis que toda la familia pertenece a la misma línea política, quiero decir. De acuerdo, de acuerdo. Digamos, aquí lo que pesa más es, digamos, la identificación, Así es, si cabe, con el apellido, así pero es, no una organización así política, es. como pasaba en los otros ejemplos. Sí, y ocurre también en otros países, ¿no? Hay apellidos que se asocian más con un peso político, con un peso específico y que son un referente, y eso les sirve para introducirse en ese ámbito, en este caso la política, a los hijos, a los nietos, a los sobrinos, y creo que eso ocurre en cualquier dinámica social. El asunto es que lo que hemos visto en el Perú en muchos casos es que ha habido, digamos, en lugar de una evolución, una involución Involución. en muchos Así casos. es verdad. Y te digo algo más que me he olvidado. El hijo de Anel Tausen está postulando al Congreso de la República en el partido, no me acuerdo el nombre, de Díez Canseco, de Pancho Díez Canseco. Está también ahí postulando. O sea, mira también cómo se repite la historia desde esa perspectiva. Pero tengo más ejemplos y señor, señora, si usted en su región, en su provincia, conoce historias, porque además esto en regiones se puede repetir más.
hay cacicazgos, hay grupos más pequeños Muchos. donde esto se repite más. Si tiene alguno, acompáñanos en la conversación aquí en Que No Se Te Olvide. Vamos con otro ejemplo, lo ponemos en pantalla, el fujimorismo, que lo acabábamos de ver. Fíjate que algunos de los hijos de Alberto Fujimori deciden no intervenir en política. Así Y es. sí están en campaña para sumar y apoyar a la familia, pero no intervienen, Jeffrey. Correcto, incluso Hiro Fujimori, el hijo mayor, ni siquiera intervino en las últimas campañas de su hermana Keiko, Así ¿no? es. Sachi un poco más, aunque poco. Poco. Entonces, claro, hay familias, y ponía el ejemplo de otros apellidos internacionales también que ocurre igual. Uno de los hijos toma la posta. Acá era un tema, este fue un tema inédito, porque tanto Keiko como Kenji Fujimori fueron los congresistas más votados en el Parlamento. Y los dos herederos de Alberto Fujimori. Tú recordarás de algunos años una disputa por quién asumía el liderazgo. Así es. Finalmente, bueno, devino hasta en una condena penal, Así es. ¿no? De Kenji, impulsada por la bancada Así es. del propio Fujimorismo. Entonces, eso sí es menos común, creo, más atípico, Jeffrey, ¿no? las peleas cainitas de los hermanos en política pueden ser durísimas, ¿ah? Durísimas, ¿no? Sí, porque son como dos herederos en una gran empresa y dos hijos que se terminan peleando. Lo que sucede en política es que esto se extrapola y ya las Claro, externalidades y los claro. efectos impactan a mucho más gente, ¿no? Pero la duda es, ¿las habilidades políticas del padre las tienen los hijos? La respuesta es no Yo creo necesariamente. que no. No En algunos, necesariamente. en este caso en particular, yo creo que Alberto Fujimori era largamente más hábil que sus hijos. Creo que sin duda. En otros casos, probablemente los hijos superen a En los otros padres, casos sí, claro, por claro supuesto. está. Tengo más fotos, antes que nos gane el tiempo, porque sé además que sé que estás con la hora, Jeffrey. Lo que decíamos de Acuña, fíjate, el padre fundador de Alianza por el Progreso, exalcalde y gobernador. Los herederos, el hijo Richard, que fue congresista y operador político del partido, los hermanos Humberto y Virgilio, aunque Virgilio un poquito separado, también han ocupado cargos y los Acuña han logrado lo que pocos, convertir a una familia en un holding político. Sé que Héctor sí está separado, es el que más separado está del partido, y en tal caso una aclaración, no tiene nada que ver con la Universidad César Vallejo y tiene sus negocios con el grupo, un grupo dedicado a temas escolares. Pero aquí hay una mezcla de política y negocios, Jeffrey, ¿ah? Que generan otros vasos comunicantes que quizás en los otros grupos no hemos visto, ¿no? Así es un perfil diferente. De todos modos, es un apellido, digamos, potente en la política peruana ya por Claro, 20 años. claro, Y eso no es poca cosa. no es poca Entonces, cosa. nos guste, no nos guste, algunos estén a favor o en contra, es un apellido que tiene un activo político relevante. Si no, no hubieran sido alcaldes, congresistas, gobernadores, candidatos. Pues esa es la realidad, Mm, ¿no? La gente no castiga, digamos, esa lógica del apellido expandido en varios personajes. Al claro, contrario, claro, creo que en muchos espacios es valorado, ¿no? claro. ¿Sabes lo que a mí me preocupa? Que en un partido político, la protección que te puede dar un hermano para no delatar, para no hablar de casos de corrupción, para no señalarte frente a una corruptela, es una protección mayor que la de un compañero o la de otro afiliado del partido. O sea, pueden funcionar y operar también como mafia. Entonces, esa es la preocupación que a mí me genera que una organización política esté formado por clanes familiares, Jeffrey. Sí, en general, digamos, se contrapone con una lógica institucional o Así es, meritocrática, así porque es. en teoría las organizaciones políticas deberían tener una estructura, digamos, que haga competir a su militancia, Así tanto por las es. candidaturas como por el control y el manejo del partido. Pero en la práctica sabemos, donde hay mucha familia y donde no hay tampoco mucha familia, que terminan siendo más caudillistas y de algunos pocos. Entonces, sí, la respuesta es sí. ¿Es un riesgo a la institucionalidad? Sin duda. Por eso tú no vas a ver un directorio o un comité
digamos, donde se busque pues que sea toda la familia de que Claro, controle, o claro, en todo caso la tendencia es a no tenerlo, así es, precisamente para evitar esos conflictos y que se junten las cosas, ¿no? así es. Porque además el militante que comenzó en el comité de base, que luego fue concejal de su distrito y que luego quiso aspirar a alcalde y que luego quiso llegar a la alta política, ya se encontró en el CEN del partido al hermano, ¿no es cierto? Porque ese llegó directamente, es decir, se rompe la meritocracia en el partido a la que quiere llegar cualquier militante, naturalmente que quiere hacer carrera política. Sin duda, solo que creo que en el Perú estamos dos pasos más atrás, De porque estas acuerdo, de organizaciones acuerdo. políticas no son partidos, No, bueno, ¿no? Entonces, claro. incluso donde no hay familia, pero de acuerdo contigo, y creo que la explicación es muy buena, ¿no? Y por eso, digamos, rompe la estructura de lo deseado, Rompe la estructura. ¿no? Pero es inevitable, en todo caso, cuando sucede, cuando se suscita, creo que lo más saludable es que estén distribuidos en cargos y en espacios geográficos distintos. Claro, de Porque en pronto, todo caso, un gobernador allá de y un alcalde pronto, acá y un congresista. El problema es cuando compiten en el mismo espacio, claro, en el ejemplo que ponías, donde tienen que fiscalizarse unos a otros. de acuerdo. Este caso es increíble. A la gente que nos ve desde Arequipa y nos ven desde Puno, sobre todo los mayores, se van a acordar. Enrique Cáceres González, el Supisiqui. Aunque me estoy adelantando. La foto siguiente, por favor. Luego volvemos a Castañeda. Ah, acá están. El patriarca, alcalde de la provincia de San Román, Juliaca, que sembró la semilla de poder local. ¿Sabes quiénes son sus herederos, Jeffrey? Los hermanos del Chuyo, que fundan el famoso Frenatraca, el Frente Caso. Nacional de Trabajadores y Campesinos. ¿Te acuerdas? Frenatraca, marca el símbolo del Chuyo, es una publicidad recontra conocida de los 80. Bueno, Roger Cáceres Velázquez, Luis Cáceres Velázquez, Néstor y Pedro Cáceres Velázquez, Roger Cáceres Pérez, hijo de Luis, y Javier Cáceres, hijo de Luis, todos llegaron a tener cargos políticos en el sur del país. Tanto será que Enrique Chirino Soto los bautizó como los Kennedy del Altiplano, porque todos llegaron a tener cargo público. Eso era un clan, mira, desde los años 60 en adelante, cuando algunos de ellos pugnaban para que Juliaca fuese parte de Arequipa y no fuese parte de Puno, porque había disputas entre Juliaca y Puno en algún momento. Es decir, este sí era, digamos, lo más cacique de lo cacique, querido Jeffrey. Claro, claro, los Cáceres. Yo nací en el año 82, Carlos, pero sí No te hagas, recuerdo. Radzinski. No tengo pelo, pero ahí te muestro mi DNI. Sí, sí, lo de los Cáceres es un buen ejemplo. Aparte es un apellido pues potente en la historia Sí, señor. republicana del Perú, Sí, ¿no? señor. Sí, claro, no sabía que era Chirino Soto el que le puso, ¿no? Los Kennedy del altiplano, ¿no? Otros le llaman los Kennedy del norte a los Acuña, Sí, ¿no? señor. Sí, sí, y siguiendo un poco la misma explicación que dábamos, ¿no? Hay esa tradición y esa valoración por ciertos apellidos o por ciertas referencias. Lo que llama, digamos, la atención es que algunas veces algunos personajes se cuelgan del apellido, pero actúan tan distinto a sus predecesores o a Sí, ese gran referente sí, que al final se desarma un poco ese vaso comunicante, ¿no? sí. Bueno, Roger Cáceres Velázquez fue uno de los que se vendió al fujimorismo también, lo recordarás recogiendo monedas y Lo recuerdo. tirándolas, ¿no es cierto?, en una de las juramentaciones en la época, en el año 2000, cuando ya se había fraguado todo el fraude. Eh, ¿Sabes lo que ocurría aquí? Que eran épocas donde todavía los controles electorales eran escasos y entonces se compraban los votos. Y se compraban por cerveza, se compraban por una serie de cosas, sobre todo en los pueblos más pequeños del altiplano. Y quiero cerrar con esta foto, que es de Enrique Chirino Soto, porque claro, su hija Patricia está hoy día en la política. Evidentemente él era un intelectual mayor, un intelectual interesante, un jurista, y ella, por supuesto, es un aprendiz permanente, ¿no? No ha llegado ni a los talones, Muy no le ha llegado ni a los inteligente, talones a Chirino su padre, Soto. ¿no? Su padre Muy inteligente y muy muy culto. inteligente, además unos debates encarnizados Lo he leído mucho en los y plenos, lo ¿no? recuerdo algo.
y era un hombre inteligente, culto, y que aportó mucho, creo, también en varias leyes Sí, importantes señor. y en varios debates importantes en el país, ¿no? Sí, señor. Mientras que su hija, una vocinglera, una persona que no ha aportado al debate político, que ha entrado en la confrontación y en la calificación destructiva, la verdad una pena, ¿no? Una mujer poco preparada para la política frente a una persona como su padre, pensante y que aportó un montón a la política. Es verdad que también se le recuerda divertido, bromista, con buenos apuntes, le gustaba su traguito, siempre lo hemos recordado a Chirino Soto así, pero brillante en la discusión, Con su taza, ¿no? En el Parlamento. en el Parlamento. Y lo de Castañeda, que se nos había pasado, era porque su hijo intentó ocupar en algún momento el lugar de Luis Castañeda, pero no brilló. Castañeda Pardo creo que es el muchacho, o era la postulación, y no agarró carne, no pudo seguir el ejemplo político de su papá, ¿no? Y creo que es lo que ocurre en la mayoría de casos, ¿no? Como el hijo del gran futbolista que quiere seguir la carrera y no llega. En política ocurre lo mismo. Muchos intentan hacer política a alto nivel y son pocos los que llegan. Con los herederos, estadísticamente es lo mismo, ¿no? Sí, Varios lo intentan y son pocos los que lo los que lo consiguen, ¿no? consiguen. Sí. El apellido no es garantía de nada, Jeffrey. De nada, ¿no es Por cierto? supuesto que no, por supuesto que no, y creo una reflexión que se usa poco es ver el otro lado de la moneda, Carlos. Porque así como el hijo, la hija, no carga con los activos de su padre o su Así madre, es. tampoco debería cargar con los pasivos, Así ¿no? es. El Así problema es que a es. veces tratan de colgarse solo de los activos y se olvidan que el paquete viene completo, Así ¿no? es. Pero no se puede juzgar, ¿no? Digamos, el apellido pues no va a marcar, pero sí influye definitivamente, porque así son las dinámicas sociales, económicas, aquí y en otros lados también. Totalmente. Querido Jeffrey, el tiempo nos ha ganado. Te agradezco muchísimo haber compartido contigo estos minutos, estas reflexiones. Y esta es tu casa, como siempre, hombre, para seguir hablando de estos temas. Te mando un gran abrazo. Un gusto, Carlos. Siempre es grato conversar contigo. Un Te mando un abrazo. abrazo. Gracias. Jeffrey Radzinski, politólogo, analista. Siempre es interesante conversar con él porque siempre es un hombre equilibrado, siempre está en el medio para mirar ambos lados de las cosas con equilibrio y eso nos gusta mucho de Jeffrey Radzinski. Cuando todo quiere distraer, el país nos explica.